Saludos a todos los que nos acompañan en este momento conmemorativo en que nosotros nos sentimos muy felices y, como ha dicho Eduardo, sintiendo la presencia, la vibración, ¿no?, digamos así, de los pioneros que han iniciado esta tarea tan magnífica de divulgación del espiritismo en Uruguay. El título, el nombre del centro es muy sugestivo, ¿no? Y naturalmente nos remite a una serie de reflexiones y que hoy nos gustaría compartir algunas con vosotros. Y después, al final, como hemos combinado con Eduardo, podremos abrir un poquito para los de Juan, el evangelista, que en el registro que hizo en el capítulo 8, quedó aquí puesto como Jesús defende a su misión, en que ele está tratando, ¿no?, de la tarea que vino a realizar, y con eso muchos judíos han creído en él, según el registro, ¿no? Y él entonces va en el versículo 32 decirles a ellos, ¿no?, que si ellos siguen, ¿no?, la palabra y tal, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira cómo es sugestiva el título, el nombre del centro, ¿no? Hacia la verdad. Y el título que la FEU ha decidido dar para este momento de conversación entre nosotros, 76 años caminando hacia la verdad. Muy bien inspirado, ¿no? Y nuestra gratitud por poder compartir con vosotros este momento tan feliz en que nosotros vemos la perseverancia a lo largo de los tiempos, permitiendo entonces que, a pesar de las dificultades, de las luchas por las cuales se ha pasado, por momentos muy duros, difíciles, pero que con la perseverancia, con la unión, con el esfuerzo conjunto, se logra llegar a este momento que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Y es muy interesante que Jesús haya afirmado eso, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o os libertará. Y vamos a encontrar más tarde Allan Kardec tratando del asunto en el Evangelio según el Espiritismo. Que Allan Kardec, en el capítulo 15, que tiene por título Fuera de la caridad no hay salvación, él va a examinar diciendo aquí en un tramo que tituló Fuera de la iglesia no hay salvación y fuera de la verdad no hay salvación. En el primer momento ele examina, ¿no?, y va a examinar cómo es restrictiva la idea de que fuera de la iglesia no hay salvación, porque todas aquellas personas que no adoptaran la idea de la iglesia estarían condenadas. O sea, 2/3, y el otro 1/3, ni todos están con la iglesia. Por lo tanto, la mayor parte de la humanidad estaría condenada. No hace mucho sentido eso, ¿no? Es una cosa muy restrictiva. Y Allan Kardec va a comparar esto con fuera de la caridad no hay salvación. Vamos a ver que vamos a hacer una relación de esto con la verdad, ¿está bien? Porque luego enseguida Allan Kardec va a examinar el fuera de la verdad no hay salvación. Y él va a poner, ¿no?, que fuera de la verdad no hay salvación, dice, con fuera de la iglesia no hay salvación, que también es muy restrictivo. Y vean cómo Allan Kardec lleva razón en el análisis que hace, sin ningún ánimo, de forma ninguna, de contrariar lo que Jesús ha dicho, de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ver cómo vamos a conciliar eso. Entonces, Allan Kardec va a decir que esta cuestión de fuera de la verdad no hay salvación es bastante compleja, muy difícil, porque la verdad absoluta solo la tienen los espíritus superiores. Entonces, nosotros, en la relatividad de nuestra evolución espiritual, no tenemos condiciones de comprender, de saber, de entender qué de hecho es la verdad. Bueno, hay gente que compara la verdad con un prisma, como si fuera
un prisma de cristal que se rompió. Y entonces los pedacitos de cristal han caído para todos los sitios de la Tierra. Y cada uno encuentra un pedacito de este prisma de cristal, ¿no? Que en su totalidad es la verdad, pero agarra el pedacito y con este pedacito piensa él que está con la verdad. Y mirando por este prisma, por este punto de vista relativo, quiere imponer esta verdad que está viendo a los demás. Y ahí es donde está la gran dificultad. El decir incluso fuera de la iglesia no hay salvación es justamente esta situación de agarrar un pequeño tramito y querer que con este tramito toda la gente le siga. Y entonces hay muchas peleas, muchas disputas, especialmente porque aún somos espíritus que no hemos conquistado plenamente la evolución, y Allan Kardec presenta dos llagas de la humanidad que son el egoísmo y el orgullo, y que naturalmente viene junto con esta cuestión de querer tener la verdad. La propia ciencia evolucionó mucho, porque salida, ¿no?, del yugo, de la imposición de la iglesia durante mucho tiempo, ¿no?, que no tenía libertad de pensamiento la humanidad, pero fuimos liberándonos. Y cuando entonces el hombre se libera de esta imposición dogmática de la iglesia y va en contra de los dogmas de la iglesia, nosotros vemos la creación de los dogmas científicos. Y los cientistas afirmando que tenían la verdad a cada punto y después teniendo que cambiar de posición porque el conocimiento va evolucionando naturalmente. Entonces, hoy día la ciencia ya no hace estas afirmativas tajantes, ¿no? Y afirma que dentro de lo que se investiga, considerando las circunstancias tales y tales, se puede llegar a suponer que y tal, ¿no? Pero las afirmativas ya no son más tajativas, tajantes como antes, ¿no? Y vamos a observar entonces que de hecho, debemos de hacer un análisis, ¿no? Para poder comprender qué quiso Jesús decir con este fuera, conoceréis la verdad y la verdad os liberará, o os libertará. Bien, ¿qué sería esta verdad? ¿Qué podemos entender por esta verdad dicha por Jesús? Acordémonos, él estaba ahí ya, ¿no?, para ser crucificado, estaba en el periodo del juzgamiento y Pilatos está hablando con él, le considera un hombre justo, pero no quiere involucrarse, pero en la conversación, él va a preguntar si Jesús es de hecho rey. Y él dice que su reino no es de este mundo. Y si su reino fuera de este mundo, los suyos hubieran peleado para que él no fuera preso. Pero que su reino no es de este mundo. Ah, pero entonces es rey. Y él dice, todos los que son de la verdad, ¿no?, me siguen, o algo en este sentido, estoy poniendo con mis palabras. Y entonces Pilatos le va a preguntar, ¿pero qué es la verdad? Y queda por ahí, ¿no? Nosotros no sabemos exactamente qué pasa después. Probablemente Pilatos, porque no creía que hubiera verdad, Jesús le miró y vio que no había condiciones de entender. Y por más que él explicara, el hombre no tenía madurez para poder comprender. Y entonces Jesús se cayó, porque solo los que están maduros pueden comprender efectivamente la verdad. Bueno, entonces vemos que nosotros estamos en una condición, nosotros de la relatividad. Y cuando se afirma que la verdad es relativa, debemos de focar y examinar el asunto. ¿Será que es la verdad que es relativa? Porque para ser verdad, tiene que ser algo aceptado por todos. Tiene que ser algo que está fuera de los cuestionamientos. Porque si es verdad y ya está. Entonces, sería la verdad absoluta. Si no es absoluta, no es verdad. Puede ser una visión parcial. Y ahí vemos que en realidad lo que es relativa es nuestra capacidad de entender la verdad.
justamente porque agarramos los pedacitos del prisma y miramos por este pedacito, porque no tenemos condiciones de mirar el prisma como un todo, porque la verdad brilla demasiado, no tenemos condiciones de abarcar esto. Pero en nuestra condición relativa ya podemos avanzar bastante. Vamos a ver, estaba haciendo un viaje por Estados Unidos un periodo y en Boston fui hospedado en la casa de unos amigos y la dueña de la casa, muy amiga, me dio un libro muy interesante porque el libro era de un autor americano, pero estaba traducido al portugués y ella me brindó el libro en portugués estando en Boston, porque lo había recibido de una otra persona y como tenía dos, me dio uno. Yo fui a hacer un viaje de tren desde Boston hasta Nueva York para seguir la jornada de divulgación del espiritismo. Y he leído el librito en este tramo de tren. Y efectivamente el librito me hizo algunos cambios internos, ¿no? Me llevó a una serie de reflexiones. Bueno, para que podamos situar, ¿no? Este librito fue escrito en inglés, traducido al portugués y en Brasil. Eso fue así, best-seller, vendió mucho, ¿no? Y en Estados Unidos no vendió tanto, ¿no? Querían hacer en Brasil una edición especial del libro y le llamaron al autor, creo que es James C. Hunter, y le han llamado y le pidieron para hacer una presentación de esta edición especial. Y él preguntó, ¿más de cuál libro? Y la persona que estaba hablando con él tradució el título del libro en portugués para él. Le dijo El monje y el ejecutivo, que es el título en portugués, en inglés. Y entonces él dijo allá, pero yo no he escrito nunca este libro. Y ahí el muchacho de aquí dice, aguarda un momentico, ¿no? Y fue al libro para ver el título original. Y el título original es The Servant. El servidor. Si el libro tuviera recibido este libro en Brasil, probablemente no hubiera vendido mucho. Porque a la gente no le iba a gustar o interesar leer un libro que tiene el título El servidor. Pero como tiene el título El monje y el ejecutivo, entonces la gente fue a leer y le encantó el libro y ahí la divulgación fue grande y el libro se vendió mucho. Ahí cuando entonces el muchacho le dice, sí, es The Servant. Ele dice, bueno, este sí escribí. Y preparó entonces una presentación de esta edición especial y vino a Brasil a conmemorar. Y cuando conoció Brasil, entonces, según él dice ahí, todos los años estaría viajando para Brasil. Ahora ya no, por el coronavirus, ¿verdad? Por la COVID-19. Pero que estaba yendo siempre a Brasil porque le encantó mucho, ¿no? Brasil. Bueno, este hombre va a poner en un cierto tramo de sus escritos una cosa que efectivamente me hizo pensar bastante, ¿no? Él dice que muchas veces nosotros esperamos o hacemos el bien hacia quien amamos o esperamos amar a la persona para poder hacer algo de bueno para ella, ¿no? Y normalmente los demás no son indiferentes, ¿no? No nos interesa mucho, ¿no? Así que si encontramos a alguien, o mismo en el trabajo, no tenemos una afinidad con la persona, o mismo a veces un familiar que no tenemos mucha afinidad, no le queremos mucho, entonces incluso evitamos o no hacemos cuestión de hacer cualquier cosa, ¿no? Que le pueda servir o cualquier cosa así. Y él entonces, como estaba desarrollando la tesis de ser servidor en el libro, él va a decir que nosotros no debemos esperar amar a la persona para hacer cosas útiles a la persona. Que si tenemos la oportunidad y si nos surge esta oportunidad, que debemos aprovecharla. Porque por el hecho de hacer algo bueno para alguien con quien no tenemos aún una vinculación,
se puede empezar esta vinculación. Y si esto se repite, esta vinculación puede intensificarse y ahí nosotros vamos examinando, ¿no? Ahora por nuestra cuenta. Y si esta persona que recibió alguna cosa nuestra, aunque no tengamos una vinculación, no tenemos algo de especial de sentimiento por ella, en algún momento tiene una oportunidad y también nos auxilia en alguna circunstancia de la vida. De repente, nosotros percibimos que estamos amando a alguien más. Y aquí hay que abastecer y entender la palabra amor, no en el sentido que se da normalmente. Estamos hablando del amor fraterno, ¿está bien? Y aquel amor que viene de la palabra ágape, del griego, ¿no? Que era lo que se traduce por caridad, ¿está bien? Es el amor en acción, o sea, aquel amor que actúa, que no está preguntando si tiene sentimiento o no tiene. Ahí actúa, hace lo que tiene que hacer, lo que es necesario hacer y ya está. Bueno, aquí entonces ya empezamos a ligar con esta conmemoración maravillosa de 76 años, ¿no? Cuando entonces doña Aurora de los Santos conoce al espiritismo y decide hacer una reunioncita y ahí se presenta un espíritu y dice que si se reúne con más algunas personas, él seguirá con ellos. Y con esto se va desarrollando. Mira que la mediunidad está ahí presente desde el comienzo, ¿no? Y esto se va desarrollando y se revela que ella tiene una facultad de curación. Y va entonces a atraer a mucha gente que viene por cuestiones de curar el cuerpo y tiene la oportunidad de aprender cómo curar el alma para no estar dependiente después de la necesidad de curarse del cuerpo. Porque si el alma está equilibrada, no hay necesidad de la curación del cuerpo, porque el cuerpo no estará enfermo, ¿no? Y entonces vamos a ver que no fue simple, era una persona luchadora, tuvo 7 hijos, ¿no? Y 2 matrimonios. Entonces en 33 desencarnó su primer esposo y ella se quedó sin nada, ¿no? En la miseria, sin recursos, ¿no? Pero siempre fue una persona batalladora, luchadora, no se dejó vencer, ¿no? Y entonces va a conocer el espiritismo y principalmente se va a dedicar al estudio del Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec, ¿no? Y es en 1935 que va para Montevideo, ¿no? Y ahí entonces es donde las cosas van a empezar a ocurrir para ella. Y el hecho es que va a luchar con mucha dificultad, pero logra, ¿no? Ir poniendo esta condición de tener este centro porque atraía mucha gente. Y estábamos hablando, Eduardo, ¿no? Unos momentos antes de empezar, un salón grande para la época, ¿no? Para 200 personas. Y se quedaba lleno, ¿eh? Bueno, cuando yo conocí, cuando viví en Uruguay, el salón aún tenía muchas butacas, estaba, no sé si tenía 200 lugares, pero he visto reuniones ahí con el salón lleno. Incluso me gustaría compartir una experiencia que hemos vivenciado ahí y decirles de cómo actúa la espiritualidad en relación a nosotros, ¿no? Iba ahí una señora, y yo cuando recibí la invitación entendí que ella iba a hablar sobre evidencia. Ella venía de Argentina. Yo no sé, no me recuerdo bien si se llamaba Elvira, alguna cosa así, ¿no? Y esta señora venía un día y cuando yo llegué ahí me senté normalmente. Cuando voy a un centro espírita, yo tengo el hábito de orar. Es un hábito desarrollado por el conocimiento de la doctrina espírita, ¿no? Del espiritismo. Yo oro buscando la sintonía con los mentores espirituales de la casa. Todos los centros espíritas son formados en el plan físico
con un equipo que decide formar el centro. Algunas personas deciden formar el centro. Y cuando las personas encarnadas lo deciden, ya hay un equipo espiritual destinado a acompañar, inspirar, orientar el centro espírita, atraer a los espíritus que vienen para recibir el auxilio o que son traídos para escuchar las charlas, los estudios, ¿no? Y entonces yo normalmente oro buscando la sintonía con estos mentores espirituales. Porque si el centro espírita está bien, magnífico, los trabajadores encarnados están sintonizados con estos mentores amigos. Y al establecer con los mentores espirituales, automáticamente establecemos vinculación también con los encarnados que están orientados por ellos. Y si el centro espírita no está bien orientado, porque muchas veces puede ocurrir de un centro no ir bien, ¿no? Y entonces, aunque hay el equipo espiritual destinado a asistirle, no encuentra a veces en los encarnados la correspondencia. Y ellos no pueden hacer milagros, entonces se quedan esperando la oportunidad. Pero entran otros, que son espíritus burlones, obsesores, que dificultan la marcha, ¿no? de la labor, de la tarea que el centro tiene que desarrollar. Y si oramos buscando la sintonía con los mentores originales, ¿no? Que dirigen el centro desde el mundo espiritual, estableciendo la sintonía con ellos, los encarnados que están perjudicando el centro, que están mal orientados, desencaminados, no nos pueden causar ningún daño, porque estamos sintonizados con los mentores amigos. Entonces, es nuestro hábito hacer eso, ¿no? Oramos siempre, en todo centro espírita para donde vamos, hacemos esto, conocido o no conocido. No era el caso de Hacia la Verdad, porque conocíamos al centro y sabíamos, ¿no? Era ahí el hijo que estaba ahí, Baltasar, uno de los hijos de la fundadora, ¿verdad? Y también Irma, que era la dirigente. Entonces, muy amigos, personas nos recibían para las charlas, íbamos con alguna frecuencia a hacer charlas ahí, para reuniones, ¿no? Y había reuniones incluso ya en este entonces, a veces de la federación, que ocurrían ahí en Hacia la Verdad, pero como teníamos el hábito de orar siempre, buscando la sintonía con los mentores del centro, hicimos esto este día. Llegamos, nos sentamos ahí en una butaca más cerca de la pared, no había salida por ahí, ¿no? Había un pasillo en el medio y muchas butacas juntas unas con las otras, ¿no? Y las filas muy apretaditas. Para levantarse, la gente tenía todo que, para pasar no era fácil, ¿no? Porque tenía que caber bastante gente, estaba lotadísimo este día ahí. Y entonces, cuando la señora empezó a hablar, ¿no? Sobre la evidencia, me pareció muy interesante aquello, pero de repente ella paró y dijo, bueno, ahora vamos a empezar la evidencia. Y ella vino caminando, ¿no? Llegaba en la primera fila y decía, este señor que está aquí tiene tal enfermedad, no sé qué, y no sé qué, y hablaba, pero como si fuera una cosa impresionante, ¿no? Rapidísimo hablaba ella. Y yo pensé, Dios mío, ¿qué hago yo? Porque cuando llegue a mí también va a ser evidencia mía. Yo no sé si me gustaría que ella hablara de mi enfermedad para la gente. ¿Qué hago yo, no? Y pensé, si pudiera levantarme me iba, pero ahora mismo si me levanto va a llamar la atención de toda la gente. Y pensé, Señor, que se cumpla tu voluntad, pues aquí estoy por alguna razón, ¿no? Y si la gente tiene que saber que yo tengo hemorroides hoy, que la gente sepa, ¿no? Y entonces, es de broma, ¿no? Pero estaba muy preocupado con la situación. Y sentado ahí me quedé y ella va hablando de cada uno, ¿no? Y hablaba y siempre decía la enfermedad. Muy raro que no dijera la enfermedad de la persona, ¿no? Y cuando llegó a mí, me miró y dijo, y este muchacho que está sentado en este rincón, yo veo una luz de los mentores espirituales del centro espírita aquí y que viene directamente hacia él. Y pasó para otra persona. Yo confirmé entonces que esta señora tiene una mediunidad magnífica de evidencia, porque ella pudo ver que la oración que yo había hecho, que estaba haciendo, establecía la vinculación con los mentores espirituales, y ellos le permitieron ver esto, y ella no habló de mi enfermedad, pasó directamente
para outra pessoa e foi, não? E assim foi sendo com cada pessoa, não? Eu creio que deveria de haver aí, efetivamente, umas 200 pessoas em el salão naquele dia. E foi uma experiência magnífica. Não nos olvidamos jamais de este momento, não? E temos este sentimento de gratidão hacia esse centro, hacia a verdade. Uma gratidão muito profunda. E creio que todo espírita uruguayo tem esta gratidão por este centro, não? El pioneiro, e que, como hemos dicho, passou por seus momentos difíceis, pero que efectivamente dio a oportunidade a muita gente de conhecer o espiritismo, de poder estudar o espiritismo e de encontrar seu caminho de renovação espiritual. E eu diria que Doña Aurora foi esta pessoa, não? De auxiliar, não? De ser útil. E isto é efectivamente um caminho que nos leva hacia a verdade. O hecho de dedicar-se ao bem del semejante, que foi o que ela hizo em boa parte do tempo no que se dedicou a la tarea. Então, vamos examinar lo que nos propone Allan Kardec, fora de la caridade não há salvação, com aquilo que Jesus ha puesto, não, e que Juan registrou: conoceréis a verdade e a verdade os hará livres. Como conciliar, então, que efectivamente, se nós vamos dizer fora de la verdade não há salvação, estamos com um problema gravíssimo, porque nossa capacidade de entender a verdade é muito relativa, e por lo tanto, o que vamos poner a partir de agora não é de forma nenhuma como imposição nem nada disso. Nadie tem que concordar com o que vamos dizer. É uma análise que hacemos a partir deste conjunto de coisas que hemos puesto. A partir do momento que recebimos o librito, El Monje y el Ejecutivo, allá em Boston, yendo de trem hasta Nova York, hemos leído o librito. Teníamos várias charlas aí. Em cada charla que hacíamos, de repente nos venía uma ideia em meio da charla. E a ideia venia insistente, e lá hablávamos. E sentíamos que se encaixava dentro do que estávamos comentando, pero que não estava completo. Ela, de alguma maneira, não quedava para a gente que escutava como se faltara algo, porque estava dentro do assunto, pero para mim faltava algo. Então, em el seguinte centro, no outra ciudad a veces, estava sendo outra charla, outro assunto, de repente a mesma ideia venia em minha cabeça, insistente. E eu então ia falando e de repente aquela ideia se encaixava dentro da charla e aparecia mais um tramo da ideia que se desenvolvia e entrava dentro de novo do contenido que se estava expressando, pero para a gente que estava assistindo, tudo bem, pero para mim, seguia faltando algo. E foi solamente em la última charla deste périplo, deste período que eu estava viajando por Estados Unidos, para volver, então, a minha casa, em la última se completou a ideia, que é justamente esta ideia de qual é a verdade que Jesus estava se referindo aí, dentro de nossa capacidade relativa de entendimento. E por que Allan Kardec ha dicho que fora de la caridade não há salvação? Bueno, nos recordamos de Jesus uma vez mais. Ele queria deixar registrado a los discípulos qual era o caminho. Este caminho hacia la verdade. Pero ele sabia que não adelantavam solamente as palavras. Ele as utilizava com muita propriedade, sabia falar com cada um. Era impressionante sua capacidade de comunicação, pero dentro da relatividade evolutiva das criaturas, era muito difícil, não? E ele tinha que encontrar formas de dizer a mesma coisa repetidas vezes, hasta que quedara de alguma maneira registrada em el coração. E ele não escreveu nada, recordemos isso. Ele inscrevia diretamente em el coração de la criatura. E está para despedir-se, porque
vendría la situación difícil de la crucificación enseguida. Él sabía que iba a pasar eso, ¿no? Y entonces están ahí en una comida, ¿no? Una cena. De repente, Jesús va para un rincón, agarra una palangana, una toalla, la amarra, ¿no? Probablemente en la cintura allí, y va con la palangana en dirección a los discípulos. Y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y yo quería preguntaros, ¿quién en aquella época lavaba los pies de los visitantes? Porque la gente caminaba, utilizaba unas alpercatas, una especie de sandalia, ¿no? Por donde entraban polvo, entraban piedras y a veces ramos y tal, y era muy común que los pies llegasen doloridos, ¿no? Heridos y sucios, ¿no? Entonces era habitual que el dueño de la casa, al recibir la persona, pusiera un esclavo para lavarle los pies. O sea, eran los esclavos que lavaban los pies de la gente. Y Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos. No sabemos lo que pasaba por la cabeza de Pedro, entonces, porque Pedro estaba más alejado allá y él miraba a los compañeros que estaban dando sus pies para Jesús lavar. Y por lo que dice cuando Jesús llega, podemos deducir alguna cosa. No podemos tener seguridad, pero si fuera yo con mi inferioridad, yo estaría pensando, pero ¿cómo ellos están dejando a Jesús lavar los pies? Ellos no pueden hacer eso. No van a hacer nada. No es posible. Esto es tremendo. ¿Cómo puede ser que dejen que Jesús les lave los pies? Cuando llegue aquí no será así. No voy a permitir eso. Probablemente estuviera todo el tiempo pensando que cuando Jesús llega delante de él, que se prepara para lavar sus pies, él dice, no, Señor, a mí no me lavará los pies. Y Jesús le mira directamente a los ojos. Los ojos es como si fueran las ventanas del alma, ¿no? Atraviesa para adentro y le dice, Pedro, si no te lavo los pies, nada tendrás conmigo. En aquel momento parece ser que la ficha, ¿no? Ha caído, la mente se abrió y Pedro dice, Señor, lávame también la cabeza. Porque no estaba consiguiendo comprender. Y finalmente, él comprendió. ¿Qué fue lo que Pedro comprendió? ¿Será que los discípulos habían entendido también? Quería que ellos entendieran. Él habló varias veces. Tantas veces lo repitió. Y antes de la crucificación, da el ejemplo de cómo hacer lo que él había dicho una vez más, porque ya había dado otros ejemplos. Pero desta vez él mismo fue. Nos informa la espiritualidad superior que Jesús tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para poder estar con nosotros y hacerse visible a nosotros, porque es un espíritu muy evolucionado. No tenía necesidad de estar en la tierra. Vino efectivamente en misión para estar con nosotros. Y vino a enseñarnos el camino para llegar a donde Él está. ¿Qué tenemos que hacer para llegar? Él ha dicho a los discípulos varias veces, si queréis ser el primero, sed el siervo de todos. Porque los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y entonces, ¿cuál es la verdad que Jesús estaba presentando? ¿Por qué es tan significativo el nombre de este centro? Hacia la verdad. ¿Qué verdad es esta? Que el espiritismo nos va a traer y que Kardec la presenta, pero no pone en discusión como siendo la verdad para que la gente no se pierda en esta discusión inútil, ¿no?
Ele vai diretamente ao grano, Allan Kardec, neste assunto. E disse, fora da caridade, não há salvação. E para ser caridade, não é necessário amar a criatura como nós entendemos. Basta reconocerla como nossa irmã, hija del mismo Padre, e que, por lo tanto, merece que nós seamos su cooperador, que seamos siervo, ¿no? En esta circunstancia. ¿Está bien? No ser sirvientes, esclavos. Al revés, voluntariamente estar dispuestos a colaborar, cooperar para el bien de la otra criatura. Es esto que Allan Kardec ha dicho, fuera de la caridad no hay salvación. Y mientras no cumplamos esta verdad, no hay salvación para nosotros. ¿Qué significa esta salvación a final de cuentas? ¿De qué se trata? ¿Será que Dios está apuntando el dedo para uno y para otro y diciendo este está salvo, aquel otro está condenado? ¿Será que es esto? Este es un pensamiento muy primario. Ya hoy, con la madurez que tiene la humanidad, ya deberíamos de haber ultrapasado este pensamiento tan primario. De hecho, la salvación viene cuando nosotros pasamos a cumplir la función para la cual Dios nos ha creado. Mira, si somos papá o mamá, tenemos 2, 3, 4 hijos, ¿qué es lo que más nos agrada cuando vemos nuestros hijos relacionándose? No es que unos compreendan a los otros, que convivan bien y que se auxilien mutuamente. No es esto lo que nos da felicidad, nos da alegría. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Como hijos de Él, todos que somos, que actuemos como hermanos y que efectivamente estemos dispuestos a cumplir con este reto de ser útiles unos a otros, cooperadores, servidores, conscientes en el cumplimiento de la propuesta que el Espiritismo nos va a traer, que es fuera de la caridad no hay salvación. Esta caridad que efectivamente viene del ágape, del compartir aquello que tenemos, de hacer al otro lo que nos gustaría que nos hicieran hacia nosotros. No esperar, no exigir, no pelear, sino que hacer todo el bien que esté a nuestro alcance. Y lo que me recuerda para cerrar aquí, en estos días de pandemia, ¿no? Es el cuánto nosotros podemos efectivamente vivir esto dentro de nuestra familia en la relación con nuestros familiares. Cuando, al revés de pelear, de exigir que el otro haga, nosotros vamos y hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Si, por ejemplo, están todas las cosas ahí para limpiar, ¿no? Después del almuerzo, y era la vez no sé de quién que dividimos la tarea, o el día de fulano, me engano, y no lo cumple, y nosotros estamos molestos con esto, vamos allá a limpiar en vez de estar peleando, ¿no? Ah, pero ahí me voy a convertir en un esclavo de todos. No, de forma ninguna, porque el ejemplo arrastra. La palabra puede convencer, pero el ejemplo arrastra. Si efectivamente pensamos que todos dentro del hogar deben ser servidores, necesitamos empezar nosotros a ser servidor. Esta es la propuesta que efectivamente encontramos en el Espiritismo, y esta es la verdad que nosotros hemos, por la historia que encontramos, por las informaciones que leemos, ¿no? Que servía a la familia numerosa de 7 hijos, y que servía a las personas que llegaban en búsqueda, ¿no? Del socorro, de la asistencia, que venía de distintas partes, ¿no? Para estar ahí con ella en búsqueda de la solución de sus problemas, de sus dificultades. Efectivamente, nosotros pensamos que este centro tiene un historial y un ejemplo que pasó por sus, como decimos, altos y bajos, como todas las instituciones a lo largo de su historia, pero que lo que le caracteriza efectivamente es esta búsqueda, porque el propio título lo dice, hacia la verdad. Vamos nosotros, que somos seres relativamente, no en una condición evolutiva relativa,
dedicarnos a comprender, a entender, pero principalmente sentir y vivir conforme la propuesta espírita, para entonces caminar juntos hacia la verdad. Y la verdad, de hecho, para nuestra condición relativa, con el tiempo aprenderemos mucho más que esto, pero para nuestra condición relativa, nosotros podemos vincular esta verdad efectivamente al hecho de que tenemos un papel para cumplir, una función a cumplir en el universo como hijos de Dios, y seguramente esta función está relacionada con el amor hacia nuestro semejante, hacia la caridad y la dedicación al bien del prójimo. Con esto aquí, Eduardo, nosotros paramos, ¿no? Y si hay alguna pregunta, algo que queráis comentar, estamos a la orden.